Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Están ¿Todo incorporando bien? a poco, por eso la demora. Sí, sí. Sí, vos estabas muy temprano, pero lo que pasa es que como estaba solo, digo, bueno, voy a esperar que haya algunos más, pero no, terminamos muy tarde, me parece el teórico, medio cansado, ¿no? Me tuve que ir a hacer ahí unos ejercicios, porque estaba todo anquilosado. ¿Cómo andan? A mí me beneficia más tarde porque, bueno, llego de trabajar y bueno, pude asistir casi toda la clase. No, está bien, no importa. Igual, bueno, hiciste unos aportes muy interesantes. Pablo anda por ahí también. Bueno, Pablo, ven, ¿cómo andás? Ah, Pablo, ¿cómo estás de salud? Eh, Hola, mejor, ya tuve el alta desde hace unos días y bueno, conservo el cansancio, pero ya pude volver a leer, con lo cual es otra mi vida. Bueno, bueno, me alegro mucho. Sí, la verdad que no, sí. no, a ver, uno asocia a veces la enfermedad con, no sé, tener tiempo por ahí a dedicarle a la lectura y eso, y Dario es... Sí, absolutamente. Me decían, disfrutá ahora que estás en cama, en tu casa, sin ir a laburar, y en realidad me dio muchísimo la cabeza, no podía concentrarme. Así que fueron 2 semanas perdidas de lectura y estoy tratando de meterle ahora a las 4 materias juntas. Y eso. Marcos, ¿cómo andás? Sí, muchos me han dicho eso, o escuché o leí a mucha gente en Twitter decir eso, que no es tan fácil, digamos, pasarla leyendo o por ahí viendo películas, quizás es más fácil, pero te quita mucha concentración, mucho cansancio mental, ¿no? Eso lo escuché mucho, sí, que no es tan fácil como parece, ¿no? Bueno, No. qué sé yo. Muy loco cómo le afecta a cada uno de forma diferente. En mi caso fue súper fuerte, pero mi compañera que se positivizó no fue tanto y nada, depende, no sé, es el organismo propio Sí, cómo acepta eso y cómo lo puede llegar a trabajar. El estrés que debe producir que pueda empeorar todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Sí, en mi caso tuve 10 días de fiebre consecutiva, una internación aire que duró un par de horas de la madrugada, pero sin embargo los miedos sí tienen que ver en sí con la enfermedad, pero sí con estar transitándola solo, también llega. Así que sí, es muy estresante en general esta mm, enfermedad. A mí sí, igual. Este, mi hospitalización no fue como la de impuesto a la carne, igual aclaro que fue mejor. menos mal, menos mal, porque aparte qué incomodidad, ¿no? Dos personas una dentro de la otra, qué sé yo. Eso es para ocupar menos lugar, supongo, pero no, es muy complicado.
sería muy complicado en ese caso, sí. Sí, sí, viene justo en realidad el tema. Eh, el tema de la enfermedad y el hospital. Bueno, sí, supongo que podríamos después retomar un poco esas cuestiones que vimos hoy con Andrea, ¿no? Con respecto a la novela. Eh, no sé hasta dónde llegó cada uno, pero habíamos quedado igual en repasar un poco la cuestión de las crónicas de Lemebel, que le habíamos dedicado en la clase pasada, por si, no sé si quieren hacer un comentario o alguna cosa no sé, les pueda servir para redondear un poco, ¿no? Porque sí, planteamos varias cosas distintas, pero leímos un poco, digamos, no muchas de las crónicas, ¿no? Este, no sé si anotaron algo en particular o si quieren volver a discutir alguna de las cuestiones. Yo marqué cosas de la clase de hoy después para retomar, pero no quería dejar colgado lo que habíamos visto a través del MBL. Me gusta retomar siempre un poco. Y además son cosas que siempre están relacionadas igual, ¿no? Más allá incluso de Chile, ¿no? Más allá de que sean dos textos o un conjunto de textos y una novela chilenos, hay mucha relación, ¿no? El tema de la corporalidad y eso que es uno de los ejes del programa, ¿no? Eso, desde ya, eso está presente, así que, y de género también, en ambos casos, hay relaciones, pero me gustaba retomar esa cuestión. Habíamos terminado un poco con ese tema de la ciudad, ¿no? De la ciudad dibujada por las trayectorias del travesti, la loca o el homosexual, dice incluso en algún punto, ¿no? Y esta cuestión a mí me queda un poco como medio incompleta, la cuestión del deseo, ¿no? En parte porque no deja de ser poco complicado, hasta tabú incluso, ¿no? Relacionar la cuestión del deseo con la cuestión de la prostitución, ¿no? Que está presente, ¿no? Por ahí de una manera, en esa crónica que habíamos leído la otra vez, ¿no? De la cuestión urbana, eh, sobrevuela, ¿no? No es que sea el tema principal, pero sí la cuestión del deseo, ¿no? De la deriva deseante del homosexual, que si se relaciona con el resto de las crónicas, donde evidentemente el travesti necesariamente tiene que vivir la prostitución, bueno, ahí se arma un cierto problema, pero creo que está presente en el texto, no es necesariamente una opinión o algo que yo esté proyectando, porque, repito, es un tema complejo, sumamente complejo, ¿no? Porque, bueno, el caso de la prostitución hay, por supuesto, muchas posturas diversas y ideológicamente muy complejas y muy comprometidas, ¿no? Y una de ellas es eso, la cuestión de, bueno, qué pasa si, como en este caso particular, pero proyectándolo a una generalidad, si el que, digamos, transita hacia la calle para trabajar, al mismo tiempo está impulsado por alguna forma de deseo. Y esto me parece que, contado desde el enunciador que construye el MBL, está perfectamente explicado y legitimado, ¿no? Sin dejar de ser una cuestión tabú, pero digo, contado desde adentro, ¿no? Desde la construcción identitaria que él hace. Si uno lo fuera, como yo decía antes, proyectar y decir, bueno, esto es así, esto es asá, evidentemente sería distinto, me parece a mí. Pero como él construye un enunciador que de alguna manera legitima, digamos, construye un etos, ¿no? Un etos donde está involucrado eso, ¿no? Involucrada la posibilidad del deseo al mismo tiempo que se ejerce la prostitución, sin negar, por supuesto, todos los peligros que estén involucrados en eso, ¿no? Desde la noción más general, por supuesto, que implica la violencia, ¿no? La violencia sexual, la violación, hasta los peligros más específicos tratados en este caso en las crónicas, que es la cuestión de la enfermedad, ¿no? La cuestión de la transmisión
del SIDA, sobre todo, como yo decía, cuando bueno, no hay cuidado, ¿no? No hay cuidado y que generalmente es lo que pasó durante mucho tiempo. Y Pablo, yo quería preguntar dos sí, cosas. ¿cómo no? Una, esto que estás diciendo vinculado al deseo de escritura, ¿qué vínculo encontrás? Digo, también para reponer un poco el contexto, que es la otra pregunta, eh, cómo era su vida, o después, si gozó cierto éxito Lemebel con sus escrituras, porque el documental que vi, como que toda la vida fue marginal y acá en Argentina se lo lee mucho a Lemebel. Sí, Por sí, ahí sí. estoy exagerando, pero No, llegó a tener bastante éxito en un momento dado, ya grande, digamos, y no, yo creo que llegó a tener bastante éxito. Lo que pasa es que siguió siendo bastante rebelde. Recién justamente estaba leyendo una anécdota de él que si era muy amigo de Roberto Bolaño, por ejemplo, cuando Bolaño ya era muy famoso, ¿no? En España, por ejemplo, y que lo quería llevar a España y Lemebel decía, no quiero, no me gusta ir a España, que voy ahí, soy un indio, bueno, como siempre, o una india, ¿no? Entonces no tengo por qué ir a España, qué sé yo. Bueno, entonces se peleaban y no se me acuerdo, Bolaño le dijo, pero ¿qué te pensás que sos? El condorito gay, una cosa así. Bueno, pero sí, llegó a tener mucho éxito, es decir, con los programas de radio, después la escritura, la novela, llegó a vivir de la escritura y de las performances también. Ya en una época, bueno, vitalmente un poco tardía, quizás si uno puede decirlo de esa manera, ¿no? Sí, pero sí tuvo mucho éxito eh, y por supuesto publicaba en editoriales importantes también, lo cual implica eh, cierta retribución y cierta posibilidad de supervivencia con la escritura, ¿no? Traducciones también, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, que es bastante importante en ese sentido. Pero la primera pregunta era más interesante, me parece, cómo hablaba de la escritura y la relación con el deseo, ¿no? sí, el deseo de escritura, de registrar eso. A ver, cuando yo también pensaba en el tipo textual, la crónica, muy escolar, pero decía, esto es una crónica, por todas las imágenes que proponía, de algún modo, te prestaba los ojos. Sí, 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 sí. Y el deseo de escritura era, digamos, de transitar todo ese mundo y dar una imagen bueno, que moviliza, impacta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso creo que Andrea hizo una genealogía bastante buena de la crónica como género. Pero hay dos momentos claves, ¿no? La crónica modernista, porque en la época modernista ya hay un elemento fundamental en la crónica que es la ciudad, justamente. Uno de estas cuestiones que vemos, ¿no? No es que la única crónica sea urbana, pero hay mucha relación entre la modernidad, es decir, la crónica como testigo de cambios que implican nuevas subjetividades, digamos, ¿no? Nuevas formas de enfrentarse con los cambios históricos. Por eso el fin de siglo, digamos, ¿no? El modernismo. Ella no mencionó a Martí, curiosamente, ¿no? Que justamente, porque mencionó a Rubén Darío, bueno, a casi todos los modernistas, pero se salteó a Martí, que Martí escribe crónicas, las famosas escenas norteamericanas, bueno, que las escribía para la Nación de Buenos Aires, y las escribía, bueno, como él dijo, ¿no? En las entrañas del monstruo, ¿no? En Nueva York. Vivió muchos años en Nueva York y escribió las grandes crónicas de la transformación en lo que sería la ciudad, la capital del siglo XX, ¿no? Él no llegó a ver el siglo XX, pero así como París es la capital del siglo XIX, para Benjamin, indudablemente Nueva York fue la capital del siglo XX, de alguna manera, ¿no? Con todo lo que esto implica de imperialismo y colonialidad, etcétera, desde ya, ¿no? Pero
pero Martí lo explicó muy bien cómo funcionaba eso. Bueno, ese fue un punto muy importante, el modernismo y la crónica y después la aparición del periodismo, ¿no? Porque eso les daba de comer, literalmente. O sea, Rubén Darío escribía acá, en La Nación, en el mismo escritorio, enfrente con Roberto Pairó, por ejemplo, que también era otro gran cronista que cobraban bastante bien por escribir sus crónicas y vivían de eso, o vivieron de eso durante mucho tiempo, más Pairó, digamos, que Darío. Entonces ahí ya esa profesionalización de la escritura aparece obviamente por el periodismo. Esto lo habrán estudiado un montón de veces, pero es muy común a toda América Latina prácticamente, con mayor o menor retraso, dependiendo también de, del, del nivel económico de cada país, ¿no? Por supuesto México desde ya, y Brasil o Argentina, que son los países más avanzados, pero en realidad la crónica estuvo en toda América Latina. El otro punto es a partir de los 90, justamente, que es la crónica, el momento del MBL, digamos, 80, 90, que es el boom de la crónica en toda América Latina también. Es muy interesante porque, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un género absolutamente de moda, ¿no? Acá hay grandes cronistas, digamos, ¿no? Que se conectan con el periodismo literario, con la no ficción, etcétera, ¿no? Como De hecho, Pablo, en la UNSAM hay una carrera, una maestría que se llama periodismo narrativo. Hay ¿En grandes dónde? ¿En dónde autores decías, perdón? en la UNSAM, en la En la Universidad USAM. de San Martín, pero no Claro, se dicta en San Martín, se dicta en Capital. claro, ¿no la dirige Cristian Alarcón? Sí, es esa, también está Coan, está María Moreno, no sé, Mariana Enríquez, con distintos nombres que... Bueno, Bueno, eso, sí, está muy... sí, hay otra que dirige también Lelia Guerrero, que también de las más famosas, o Josefina Licitra. Bueno, todos esos nombres que son José Alejandro Castaño en Colombia, en México, la escritora, no me sale el nombre, era Vieites. Bueno, no importa, Loaiza, perdón, Guadalupe Loaiza. Hay muchísimos escritores y escritoras que hacen crónica. Y que también es un género que tiene mucho éxito y que tiene esta cuestión híbrida, digamos, de dar cuenta de la realidad, un poco lo que decía Marcos, digamos, la mirada prestada a la realidad. Eh, que lo que le queda, digamos, de literario, y esto es toda una discusión teórica muy grande y muy interesante, para hacer lo que le queda literario es, por supuesto, la forma, el lenguaje, las estructuras, la creación de personajes, bueno, etcétera. Que en el caso de MBL, creo que lo que sobresale, sin duda, es el lenguaje, ese uso barroco del lenguaje, el trabajo con los nombres, el trabajo como vimos algún ejemplo la otra vez, por ahí, convertir los verbos en sustantivos, los sustantivos en verbos, ese tipo de cosas que es lo que queda de poético, de literario y en definitiva de una nueva retórica, por decir así, ¿no? Una nueva retórica que implica una visión también del mundo distinta, ¿no? Es decir, atentar contra el lenguaje establecido, como ya lo sabemos, digamos, como actitud vanguardista, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de dar testimonio, porque la crónica implica de alguna manera testimonio, algo que se conecta un poco con también Impuesto a la Carne, que hay un aspecto que no vimos hoy, pero que a mí me gustaría después reponer también, que es el tema del testimonio de los testigos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Impuesto a la Carne es pura ficción, y aparte de una ficción súper metafórica y compleja, que bueno, como ya lo hemos visto, entonces estamos en otro género completamente distinto. Pero en el caso de la crónica, el tema del testimonio, y sobre todo en Loco Afán, por ahí, ¿no? Por ahí hay otras que tal vez no tanto, pero acá está la fuerza del testimonio por el hecho justamente de recoger ese pasado perdido, esos personajes perdidos, ¿no? Perdidos, llevados por la muerte, digamos, básicamente, ¿no? Por la enfermedad y la muerte, por una enfermedad en particular y la muerte. Entonces ahí hay un testimonio muy fuerte, que es el testimonio de los amigos, las amigas, digamos, las locas amigas del narrador, del enunciador, del MBL, si queremos decirlo de esa manera,
directamente, ¿no? Creo que ahí está un poco el deseo de escritura. Igual, teniendo en cuenta primero una cierta pulsión oral, que es el hecho de que el MBL, como yo decía, en realidad se hace famoso primero por las lecturas radiales, ¿no? Y después eso pasa a la escritura. Después empieza a escribir directamente, como la novela, en el caso de Tengo miedo torero, bueno, y otros Perdón, textos perdón, Pablo. escritos. ¿Cómo? Perdón que insista con esto de perdón que insista con un poco con esta categoría de la distribución y hasta donde tengo entendido había cierta clandestinidad en los primeros programas que los hacía circular por cassettes y puede ser o... Sí, 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 sí. Sí, era una radio, para empezar, una radio marginal, digamos, y después, bueno, sí, obviamente había un cierto peligro que se corría, porque él empieza con el programa antes de que termine la dictadura. Y aún terminada la dictadura, el peligro igual seguía existiendo, como ya hablamos del peligro, digamos, de la democracia, de lo que él habla en todo momento, de habla de la pseudodemocracia, ahora esta democracia condicionada, etcétera, que se ve más en el otro libro, de Perlas y Cicatrices, porque ahí sí enfoca la posdemocracia trucha, digamos, donde todos se reciclan y el peligro sigue existiendo. Pero él empieza, por supuesto, en la democracia. Lo que pasa es que también había no solo el tema de la radio, sino el de las performances con la yegua del apocalipsis, que la hacían en la calle, digamos, había incendios y grandes movimientos que aparecían y desaparecían, digamos, ¿no? Pero en algunos casos, cuando eran más o menos anunciados, se juntaba mucha gente y terminaban en cana. Eso desde ya, Lemebel terminó 1000 veces en cana. O sea que hay un periodo clandestino, semiclandestino, desde ya, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que después, bueno, a medida que va avanzando la democracia, sea como sea, o la posibilidad de libertad de expresión, etcétera, bueno, ahí hay un rescate de la figura del Lemebel como uno de los sobrevivientes de aquella época, como tantos otros poetas, incluso Diamela, que también era performer, y Raúl Zurita, ¿no? Un gran poeta chileno que todavía vive, ¿no? Raúl Zurita también en aquella época hacía performance y bueno, muchas veces terminaban en cana, eso evidentemente, los carabineros, lo vemos hasta el día de hoy, no se andan con chiquitas y menos en aquella época que estaban 100% autorizados, ¿no? Cuando todavía estaba la dictadura, pero después, como les dije, en la democracia, la constitución, etcétera, que consagra a Pinochet como senador vitalicio. Eso implica una posdemocracia muy débil, ¿no? Por ahí mucho más débil que la nuestra, que ya de por sí fue débil. Aún así, bueno, era, por ejemplo, impensable en ese momento para Chile hacer los juicios a los militares como se hizo acá. Más allá de los retrocesos posteriores, acá se hizo juicio a las juntas militares en el año 85, o sea, un año después de la vuelta de la democracia. En Chile eso era prácticamente imposible, es casi imposible hoy mismo, ¿no? Y de hecho Pinochet fue juzgado en Inglaterra, ¿no? Y extraditado a Chile con la excusa de que estaba moribundo, digamos, y bueno, como lo llaman el milagro de no sé dónde, no me acuerdo cómo se llama el aeropuerto de Santiago. Cuando bajó del avión en la silla de ruedas y se paró, ¿no? Se paró y se empezó a saludar a los partidarios, ¿no? Pues obviamente no estaba enfermo ni nada, pero habían extraditado a Chile porque en Chile no lo iban a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, esa gravitación que tenían Pinochet y el resto de los militares, por supuesto, condicionó mucho más la democracia chilena, probablemente comparado con nuestro caso, bueno, hasta por ahí nomás, ¿no? Yo creo que permite a lo mejor verse en ese espejo, habría que verse, digamos, en ese espejo, ¿no? Nosotros conseguimos muchas cosas, pero al mismo tiempo muchas otras cosas quedaron, como yo dije la otra vez, como sepultadas, reprimidas, y todo lo reprimido vuelve, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, ese es todo un problema, ¿no?
Pero sí, yo creo que están esas dos etapas. Lemebel en su última época fue una estrella, si se quiere, también en cierto sentido, ¿no? Iba a la televisión, a veces cuando quería él, iba a la televisión, iba a hacer giras, o hay un montón, por eso hay tantos reportajes, digamos, hay muy pocas grabaciones de la primera época, eh, o filmaciones, pero de la última época hay un montón de cosas, ¿no? Muchas grabaciones. Y bueno, y termina muriendo de cáncer en realidad, ¿no? Es decir, no de SIDA, sobrevive al SIDA y muere de cáncer. Pero bueno, bastante grande, digamos, ¿no? De edad. Eso es lo que un poco podríamos redondear al respecto, ¿no? En cuanto a lo biográfico, que es interesante porque dentro de todo, bueno, a mí me importa eso, ¿no? Cuando como hablamos de Donoso el otro día, a mí un poco me importan los aspectos biográficos también, y los vasos comunicantes que se pueden hacer entre la biografía y la obra, sin que sea algo mecánico o, digamos, lineal, como se dice, pero sí teniendo en cuenta que la obra es obra de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo, de un imaginario, ¿no? Situado en lo real, más allá de que sea inaccesible, ¿no? En cierto sentido. Pero me gustan los temas que tengan que ver con eh, la situación biográfica, histórica, sociológica, etcétera, ¿no? Por eso hoy también Andrea hizo un poco una introducción a la historia de Chile, que era importante también, ¿no? Que hubo un poco como que empezamos sin eso, pero hoy lo pudimos tener, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones oligárquicas, etcétera, ¿no? Que eso también es importante. Yo anoté una cosa respecto de las diversidades, ¿no? Y del Estado que se impone, que los Estados se imponen sobre las diversidades. Esto vale para Lemebel, para las travestis, las locas, y vale también para el relato complejo de Impuesto a la Carne, ¿no? Eh, pero a veces también el Estado aprovecha las diversidades, ¿sí? Las aprovecha. Esto lo hemos visto un poco el tema de la exclusión y la inclusión, que hoy lo retomó Andrea, ¿no? Que el Estado incluye excluyendo o excluye incluyendo. Eso es cierto, pero a veces las diversidades étnicas o nacionales son utilizadas para la constitución de un Estado. Eso es típico del siglo XX. Por ejemplo, en realidad del siglo XIX también, ¿no? Uno podría tomar cómo se dividió América, sobre todo Sudamérica, cómo se fue dividiendo en países, y eso es interesante verlo también, ¿no? Es decir, salteando, por supuesto, las nacionalidades, y acá el ejemplo básico de lo que estamos tratando ahora, que lo vamos a ver al final, digamos, el caso de los mapuches, por ejemplo, ¿no? Que los mapuches no se consideran chilenos ni argentinos, son mapuches, digamos, una nación que abarca todo el sur del continente, porque viene de una datación milenaria, digamos, ¿no? Como pueblo originario. Eso, bueno, es típico, digamos, también pasa con la frontera norte de Argentina y Bolivia, por ejemplo. En ese caso también es una frontera totalmente artificial, donde las nacionalidades en realidad van y vienen. Eso pasa desde ya en muchos lugares, pasó en el siglo XIX en la subdivisión de países que se hizo en Sudamérica, ¿no? Esto está claro. Que bueno, hay toda una historia ahí detrás de cómo se hizo esa subdivisión, que hay que estudiarla en cada caso, pero donde, bueno, los hispanófilos le echan la culpa a Inglaterra en todos los casos. Y bueno, no es tan sencillo, es más complicado. Es porque hay obviamente nacionalidades previas también, nacionalidades blancas también previas. Entonces las divisiones efectivamente se producen de una manera compleja, ¿no? Y después, paradójicamente, Bolívar o San Martín apuestan a una unidad americana que en realidad ellos contribuyeron de manera involuntaria a romper. Pero esa era una unidad ficticia. Los hispanófilos dicen que efectivamente la unidad hispanoamericana ya estaba dada y que Bolívar o San Martín eran agentes ingleses que dividieron en países lo que era una unidad y que no era una colonia, sino
una provincia de ultramar. Bueno, todo eso ya es todo verso, ¿no? Pero lamentablemente hay algo de realidad en eso, la creación de fronteras artificiales, ¿no? No quiero abundar, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un nacionalismo uruguayo, cosa poco rara, digamos, ¿no? Un nacionalismo de 100 y pico de años. Pero sí, bueno, resulta que hay identidades, ¿no? Ahora, son sumamente complejas, porque uno dice, bueno, pero Uruguay tiene más en común con el litoral argentino, con el sur de Brasil, que con el resto. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se crea ese estado ahí que se llama Uruguay? Bueno, sí, es complejo, es complejo. Y es ofensivo también para los uruguayos, curiosamente, ¿no? Jaureches tenía una broma muy fea al respecto, que era que cuando los uruguayos eran la banda oriental se llamaban Gervasio, Zoilo, José, etcétera, y cuando se independizaron se empezaron a llamar Wilson, Washington, ¿no? Así que, claro, bueno, no eran muy independientes culturalmente, ¿no? Pero bueno, era una broma de Jaureche que seguramente no le gustaría mucho a sus amigos uruguayos, ¿no? Pero yo me quería referir más que nada a las subdivisiones del siglo XX, al imperialismo del siglo XX, Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Donde hay un montón de etnias, ¿no? Distintas, de nacionalidades distintas, y lo que hace el imperialismo, sobre todo, por supuesto, Gran Bretaña, ¿no? Simplificando mucho, es dibujar el mapa, los mapas de los países, ¿no? En función de esas nacionalidades, pero no como una unidad, sino al contrario, metiendo dentro de los países varias naciones, varias etnias, ¿no? El caso de Irak, por ejemplo, ¿no? El caso de Irak es un dibujo, ¿no? Donde estaban los sunitas por un lado, los kurdos por otro y los chiitas por otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Gran Bretaña, digo, a grandes rasgos, es poner a los sunitas al mando, ¿no? Es una minoría al mando. Y entonces crea una permanente división interna. Es su manera de comandar a distancia un país que se destruye, que implosiona, digamos, porque los kurdos en realidad es una nación dividida entre Turquía e Irak, y los chiitas entre Irak e Irán, ¿no? Es decir, el país tendría que haber sido país chiita, un país kurdo, un país sunita y otros países, digamos. Pero no, el país queda dibujado de tal manera que hay una permanente lucha interna. Y en esa permanente lucha interna se matan entre ellos, se matan entre las distintas naciones que lo integran. Y eso obviamente sale ganando el imperialismo. Y pasa con casi todos los países de Medio Oriente, que en realidad eran una unidad, el Imperio Otomano, digamos, ¿no? Obviamente el Imperio Otomano también se rompe, pero cuando se rompe se producen países donde las diversidades, a eso iba, las diversidades étnicas son utilizadas. No hay una homogeneización, sino que se explota la diversidad, ¿sí? Por supuesto, dándole el poder a una minoría privilegiada sobre las otras diversidades, sí, ahí sí aparece esta cuestión de la exclusión o la marginación de las diversidades, ¿sí? Pero es una manipulación típicamente imperialista en este caso, ¿no? Con Jordania también pasa algo similar. Habrán escuchado la famosa frase de Churchill, de Winston Churchill, que en sus memorias dice: Jordania fue una idea que se me ocurrió un jueves a las 7 de la tarde, ¿no? Una idea que tuvo él, de armar un país, ¿no? Dibujar un país que se llamaría Jordania. Bueno, pero digamos, un país que no tiene ninguna tradición propia, no hay una nación, no hay, es un invento, pero un invento para poner a cargo, digamos, hasta en un caso una monarquía, un linaje privilegiado, que sea capaz de someter al resto, ¿no? A otras etnias. Entonces, claro, el Estado homogeneiza, en cierto sentido, pero también en otro sentido explota las diversidades. Explota la diversidad étnica porque le conviene esa diversidad, ¿sí? Porque le conviene, más allá de que sean preexistentes, ¿sí? Entonces ahí no homogeneiza, sino que al contrario,
profundiza en la heterogeneidad porque le conviene que que combatan entre ellos, ¿no? El ejemplo de Yugoslavia es distinto, porque es cierto, como dijo Andrea, que había tensiones previas. Siempre hay tensiones previas, ¿sí? Porque las naciones vienen definidas desde antes, étnicamente desde antes. Entonces, si se las fuerza a estar todas juntas, bueno, obviamente en algún momento explotan, salvo que haya, como decía recién, una minoría que tenga todo el poder concentrado, ¿no? El poder de coacción, por supuesto, las armas, el ejército, etcétera. Entonces, mientras esa minoría se impone al resto, funciona. Pero en algún momento puede explotar, como explotó Yugoslavia. Irak no. Irak, bueno, explotó de otra manera, pero bueno, Saddam Hussein tenía esta función, digamos, en su momento, con los Estados Unidos, ¿no? No con Gran Bretaña. Ya Gran Bretaña, bueno, pasó. Después de la Segunda Guerra ya no existe más Gran Bretaña. Pero sí, está Estados Unidos. Los Estados Unidos lo pone a Saddam Hussein para eso, para que controle la totalidad del país, formado por etnias totalmente distintas, que se detestan, pero se van a detestar más todavía si no tienen un territorio propio, etcétera, ¿no? Y si son explotadas, si se explota mutuamente, ¿no? O por una de las etnias que están en juego. ¿No? Yo eso lo quería marcar. Y otra cuestión que tiene mucho que ver con el tema del Estado es el de las fronteras, esto que estaba marcando recién, las fronteras dibujadas, etcétera, ¿no? Pero no sé si, creo que por ahí esto lo mencioné, porque a veces suelo repetir cosas, esto ya siempre pasa, pero el tema de las fronteras es tan artificial que las fronteras obviamente se mueven, ¿no? Las fronteras se mueven y las personas que están inmóviles en realidad por el movimiento de las fronteras se convierten en migrantes, ¿sí? Pero las personas en realidad están inmóviles. Esto pasa con los mexicanos, por ejemplo, ex mexicanos, digamos, ¿no? Los mexicanos que estaban en territorio mexicano como pueblo originario, ¿no? De hace cientos y cientos de años, cuando Estados Unidos se apodera de gran parte del territorio mexicano, ¿no? El 50% del territorio mexicano original, obviamente las familias que vivían ahí nunca se movieron de ahí, pero se convierten en migrantes, porque lo que se mueve es la frontera, no ellos, ¿no? Entonces, el tema de la identidad en este caso es muy importante. ¿Cómo se constituye la identidad? Por un movimiento de frontera, un desplazamiento de frontera, hecho por supuesto a la fuerza, ¿no? Hecho con el poder de las armas o en algún caso el poder económico, depende porque el territorio para una parte fue comprada, otra parte fue apropiada, etcétera. Pero en todo caso se constituye una identidad más o menos legitimada como mexicano-americano, ¿no? Así como hay afroamericanos, bueno, hay mexicano-americano, ¿sí? Pero en Yo realidad, tenía una pregunta, sí, Pablo, respecto a esto y a la constitución de Chile como Estado, porque lo que tengo entendido en Estados Unidos a los pueblos originarios se los declaró en la constitución como enemigos. Y quisiera saber cómo en Chile, si en la constitución está presente o si hay alguna alusión con respecto a los pueblos originarios. es muy buena pregunta, pero no sé, en la Constitución de Chile no la conozco directamente a ver en qué estado está la, la cuestión de los pueblos originarios. Sinceramente no. Sería bueno buscarlo, lo podemos hacer para la próxima, porque nos sigue interesando y nos va a interesar más todavía cuando veamos la poesía mapuche, pero la verdad que no sé en qué estado está esa cuestión. Es muy interesante además por el hecho de que ahora mismo se está supuestamente por reformar la Constitución, y ese es uno de los problemas que se plantean. Yo no creo que sea la palabra enemigo. Tampoco la Constitución de Estados Unidos en la actualidad tiene esa, este, esa marca de enemigos, todo lo contrario, ¿no? En realidad la Constitución de Estados Unidos fue cambiando hasta el punto de que los pueblos originarios obtuvieron las famosas reservas, ¿no? O reservaciones, depende cómo lo quieran traducir, ¿no? Las famosas reservas tienen un estatus
bastante raro. También tan polémicas. Sí, sí. Sí, Llevaban un grupo de una parte a la otra y bueno, no sé, era un trasplante como si fueran. bueno, sí, 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 Nada. eso es una historia tremenda, se va a cortar, pero podemos retomar. Es una historia tremenda que tiene que ver con las tribus del este. Las tribus del este que son mandadas a la fuerza al oeste. Fueron diezmadas, eso fue un desastre total, la ley de expulsión se llamaba. Eso fue un desastre absoluto porque eran tribus pacificadas, cristianizadas, escolarizadas, y les sacaron las pocas tierras que tenían en el este y los mandaron a la fuerza hacia el oeste. Y murieron la mayoría, por supuesto, en el trayecto o murieron cuando llegaron a su lugar. Los que sobrevivieron tenían papeles, ¿no?, que indicaban la propiedad de la tierra, ¿no? Y cuando después se hizo la llamada conquista del oeste, les mostraban a los soldados esos papeles y los soldados los mataban igual. Fue un desastre total. Eso fue, sí, al principio del siglo XIX. Pero las reservas vienen mucho, mucho después de la conquista del oeste, de la guerra de secesión. Primero viene la guerra de secesión,